¿Cómo están, amigos? Buenas tardes. Ya estamos aquí en otro programa más de Cocinando con Marilyn de Magazine. Y esta tarde, como cada miércoles, tocamos el tema de inmigración y tenemos el honor de tener con nosotros al abogado de inmigración Ángel Leal, muy reconocido, obviamente, para muchos de ustedes que están viéndolo siempre en todas las redes sociales, también en las plataformas, obviamente, de televisión y radio. Y nos habla de un tema tan importante hoy día, con todo lo que está pasando al respecto de la inmigración dentro de los Estados Unidos y obviamente que afecta a nuestros países. También tenemos la próxima invitada, la señora María del Mar, Life Coach, que nos va a estar hablando en la segunda parte del programa de temas también importantes para todos ustedes. Así comenzamos, son exactamente las 2:04 de la tarde desde la ciudad de Miami, donde transmitimos este programa para todo Estados Unidos y para el mundo. Vamos a saludar al abogado Ángel Leal y vamos a darle la bienvenida. Abogado, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Cómo no, Marilyn, qué gusto de saludarle, al igual que todas las personas que se están sintonizando a través de las distintas plataformas, por Facebook Live y demás. Verdaderamente un honor, un placer, un gusto poder colaborar en este espacio que sé que es tan popular y tan importante para la comunidad. Abogado, gracias a las redes sociales podemos estar no solamente transmitiendo y que nos puedan ver a través de YouTube, ni Facebook, ni Instagram, también en los podcasts donde se puede escuchar este programa, pero sobre todo podemos llegar a muchas más personas hoy en día y también lo pueden ver después. Abogado, hay muchas preguntas que están pasando hoy en día para las personas que están en procesos migratorios y dicen qué es lo que está pasando con migración, que sus casos están un poco demorados. ¿Tiene alguna usted noticia al respecto o es simplemente que la gente imagina que los casos están demorados? No, verdaderamente están demorados y están demorados desde dos puntos de vista. Están demorados desde el punto de vista de los trámites, realmente tres puntos de vista. Los trámites que se presentan directamente con el Servicio de Inmigración, USIS, hay tiempos de procesamiento en algunos casos de años. Y realmente los permisos de trabajo son algo que están demorando muchísimo tiempo, los casos de residencia, en algunos casos los casos de naturalización, que es la ciudadanía. Entonces, particularmente con lo de los permisos de trabajo y también las reclamaciones familiares, se está demorando un tiempo exorbitante. Parte de esto tiene que ver con lo que heredó el gobierno actual del gobierno anterior, de casos que quedaron pendientes. Parte, por supuesto, tiene que ver con lo de la pandemia y escaso personal o personal limitado, más las reglamentaciones teniendo que ver con distanciamiento social, clausuras periódicamente por producto de la pandemia. Eso en particular ha afectado mucho los casos de residencia porque es que no pueden citar el mismo número de personas que antes y las pocas personas que pueden citar las tienen que citar tomando en cuenta el personal que tienen disponible y distanciamiento social. Cualquier persona que nos esté viendo que haya ido a cualquier oficina de inmigración se dará cuenta que entre silla y silla van a haber dos sillas con un masking tape, con una X, donde las personas no se pueden sentar. Entonces eso implica, aparte de que no pueden ir los seres queridos o los familiares, nada más que las personas estrictamente necesarias. Ni siquiera los traductores, los intérpretes se tienen que presentar por teléfono. Tratan de limitar a las personas estrictamente necesarias para el proceso, pero igual no pueden citar el mismo número de casos. Rápidamente, a nivel de corte, también estamos viendo demoras históricas. Hay más de 1.4 millones de casos pendientes con la Corte de Inmigración. Algunas de las audiencias que nosotros estamos viendo están para el 2024 y me atrevo a decir hasta para el 2025. Y lo que preocupa muchísimo a la audiencia es trámites consulares donde hay reclamaciones que están actualizadas, que el extranjero o la extranjera ya tiene la oportunidad de poder inmigrar para acá, pero por lo mismo, por recursos limitados, de poder citar personas de forma limitada por todo esto que acabo de explicar. Igual los procesos consulares están demorando muchísimo tiempo, tan así que sé de casos que para pedir una simple visa de turista les están dando las citas para finales del 2023. Oh my God. Así que realmente a medida que Dios quiera que vayamos superando la pandemia, a medida de que vayan relajando un poco las condiciones de la pandemia referente al distanciamiento social, sobre todo eso, el distanciamiento social, espero que estos tiempos de procesamiento y estas demoras para conseguir citas se vayan mejorando, pero por el momento estamos pasando por demoras históricas y
la recomendación rápidamente es que cuando manden su caso de inmigración, asegúrense que esté completo, que no falte nada, de que no le vayan a solicitar una evidencia adicional, porque eso va a contribuir a la demora de su caso. Así que cuando envíen el caso, traten de que se envíe de forma y manera completa para que sea un caso más fácil de ser procesado por parte de inmigración. Simplemente paciencia, entonces, a todas las personas que nos están oyendo y nos están escribiendo sobre sus casos, ¿no? Abogado, vamos a pasar a otra pregunta. Al final responderemos algunas preguntas de cuando el tiempo nos permita del público que está en sintonía esta tarde. Abogado, también hay otra duda, vamos a decir, una incertidumbre y preocupación en lo que está pasando con referente a Rusia y Ucrania. Hay muchas personas que tienen familiares, de alguna manera, y otros quizás ucranianos que quisieran venir a Estados Unidos por todo este tema, gente que tiene familia allá que quieren que venga acá. ¿Hay algún tipo de ley que los pueda proteger en estos momentos si vinieran a los Estados Unidos? No, sí se estableció un TPS para los ucranianos que estuvieron presentes en el país prácticamente al comienzo de la guerra. Pero eso no va a amparar a aquellos ucranianos que se encuentren fuera del país. Eso fue una ayuda para el ucraniano, la ucraniana que se encontraba ya dentro del país. La polémica es esta. Sabemos de casos de personas de Ucrania que tienen familiares acá en Estados Unidos, cuyos familiares están de la mejor disposición de recibirlos. Pero eso implica pedir una visa de turista y hay dos problemas con eso. El primer problema es que obviamente en estos momentos la embajada americana en Kiev no está funcionando producto de la guerra y no hay una sede consular que se haya establecido todavía donde estas personas, tal vez en Polonia, puedan pedir su visa. Pero el segundo problema es que hay que entender y recordar el propósito de la visa de turista. La visa de turista es para aquella persona que tiene una intención no interrumpida de regresar a su domicilio extranjero no abandonado, que obviamente no es el caso de los ucranianos, porque sabe Dios cuándo realmente ellos van a poder regresar a su país. Entonces, realmente es pedir una visa de turista cuando existe una intención inmigratoria, porque realmente no son turistas, son refugiados. Entonces, lo que les va a tocar hacer es básicamente registrarse con la ACNUR, que es la alta comisionada de las Naciones Unidas para los refugiados. Ya establecido que son refugiados, van a entrar en un proceso de reasentamiento, donde en algunos casos pudieran venir a este país, en otros casos van a ir a países a través de la OTAN en Europa, pero eso es complicado también porque todos los países, al menos los Estados Unidos, tienen un límite de visas para que los refugiados puedan entrar. Cuando la administración del expresidente Trump eran 15,000 visas anuales, actualmente creo que el presidente Biden lo aumentó a 55,000, pero realmente están como en un dilema, porque lo más rápido sería la visa de turista, pero probablemente no califiquen para la visa de turista y también no es tan factible la entrevista. Y segundo, para lo que realmente calificarían es el estatus de refugiado y entrar como refugiados, pero es un proceso mucho más largo que implica reasentamiento y que un país patrocinador esté dispuesto de emitir una visa para que esa familia ucraniana pueda venir acá. Así que vamos a ver, todavía no han llegado al punto de establecer una visa especial como vimos en el caso de los afganos, pero recuerde que en el caso de los afganos, esas eran personas que le colaboró al ejército estadounidense por muchísimos años y se le estableció esa oportunidad, bien sea intérpretes o personas que de alguna forma ayudó a la causa estadounidense cuando la guerra en Afganistán. Así que ese no es el caso de Ucrania. Así que por el momento TPS para los que ya estaban acá, posiblemente visa de turista, aunque lo veo problemático, y realmente lo que le corresponde es entrar como refugiados no solamente a Estados Unidos, pero alrededor del mundo. Abogado, eso aplica también no solamente para los que nacieron en Ucrania, también para los que están nacionalizados, porque nos dicen que hay personas, obviamente, que nacieron en otro lugar y fueron nacionalizados ucranianos. Buena pregunta. Generalmente con la doble nacionalidad, técnicamente si tienen la oportunidad de regresar al país de origen, donde no corrieran peligro y no serían objetos de persecución,
por raza, religión, origen nacional u opinión política, en teoría no deberían de calificar como refugiados, sí por la ayuda de emergencia de la Cruz Roja y poder entrar a Polonia y supimos del caso de los estudiantes extranjeros que realmente hubo un trato disparejo con ellos cuando en realidad la emergencia era sacarlos del país y del peligro inminente. Pero en el dado caso que ese extranjero de doble nacionalidad, que tenga la nacionalidad ucraniana, pero también tenga una nacionalidad de otro país, corra peligro en ambos lugares, posiblemente pueda ser calificado como refugiado y pueda acudir a la ACNUR. Así que mucho depende de las circunstancias de por qué esa persona termina en Ucrania en primer lugar, para ver si realmente corre peligro también en el país de origen. Claro, eso más, en el caso de nosotros los latinos, lo tocaba el tema por las personas obviamente que sean cubanos o que sean venezolanos, como nos escribieron al iniciar la entrevista. Sí, sí, Abogado. Yo argumentaría que esas son personas que pudieran argumentar que corren peligro en ambos países, es decir, Cuba, Venezuela y Ucrania, de tal manera que pueden poder presentarse con la ACNUR y tal vez todavía calificar como refugiados a pesar de la doble nacionalidad, porque en esos casos, lo que pasa con los casos de refugio es que existe la descalificación por reasentamiento establecido en un tercer país. Entonces, por ejemplo, el cubano o el venezolano que estuvo viviendo en Ucrania técnicamente no califica como refugiado porque hubo reasentamiento con un estatus legal en el tercer país. Generalmente tiene que ser con una residencia permanente. Ahora, bajo estas circunstancias, donde hay una guerra activa contra los ucranianos, entonces esa persona creo yo que puede argumentar que corrió peligro no solamente en el país de origen, pero también en Ucrania, y en ese caso tal vez puede establecer un caso de refugio o asilo en caso de que llegue a este país. Vamos a estar pendientes de todo lo que está pasando y siempre nosotros decimos a nuestra audiencia que se orienten con los expertos y profesionales, en este caso con abogados de inmigración, para poder estar al tanto de todas las leyes. Abogado, vamos a ir con el tema de Cuba, pero antes, como ya estábamos en el tema de Venezuela, vamos a ir con esta pregunta rápidamente. Dice, abogado, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tan cierto es que la extensión del TPS para los venezolanos en los Estados Unidos podría estar en riesgo en caso de levantarse las sanciones económicas del régimen de Nicolás Maduro y restablecerse las relaciones entre ambos países? Nos pregunta por aquí Carolina Bejarano. Sí, cómo no. Mire, eso fue un reportaje reciente en el cual yo participé. Mire, no es que necesariamente, y dije que era posible, pero poco probable. ¿Qué pasa? Que de existir un diálogo entre ambos países, si se llegaran a levantar las sanciones económicas en contra de Venezuela, producto de la comercialización o la compra del petróleo venezolano, técnicamente cuando uno se fija en el aviso que se publicó en la Gaceta Federal el 8 de marzo de 2021 estableciendo el TPS para los venezolanos, muchísimos de los factores tenían que ver con factores económicos. El caos social, civil, económico, falta de acceso a cuidado de salud, falta de acceso a servicios básicos, falta de alimentación o falta de acceso a la alimentación. Entonces, en parte también tenía que ver con las violaciones de los derechos humanos, con la persecución política, con la violencia, que no necesariamente tiene que ver con los factores económicos, pero sí yo diría que el secretario Mayorkas justificó el TPS para los venezolanos como una circunstancia extraordinaria de forma temporal que inhibe el regreso al país, el regreso seguro al país de los venezolanos. Pero muchísimos de esos factores, diría casi la mitad, tenían que ver con economía. Entonces, en teoría, si se levantan las acciones económicas, si hay comercialización, si hay un tratado bilateral entre los dos países, al menos para levantar las sanciones económicas, en teoría pudiera afectar algunos de los factores que se tomaron en cuenta para establecer la elegibilidad del TPS para los venezolanos. Habiendo dicho eso, estamos a mediados de marzo. El TPS actual es hasta septiembre de 2022. Yo soy de la opinión que técnicamente, probablemente, mejor dicho,
le van a dar la primera extensión ahora en septiembre, porque aunque empiecen a comprar el petróleo y aunque empiecen a levantar las acciones económicas, lo cual no ha sucedido todavía, técnicamente para que eso tome efecto, para que realmente las penurias económicas se dejen de sentir, no va a pasar de aquí a 6 meses. Donde yo considero que corriera más peligro es en futuras extensiones o en la redesignación de Venezuela. Entonces, en un futuro, para que vuelvan a calificar aquellos que hayan entrado después del 8, o que puedan calificar aquellos que hayan entrado después del 8 de marzo del 21, en el dado caso de una redesignación. Ahí es donde yo creo que este tema de las negociaciones con Venezuela puede afectar el TPS, pero por el momento diría que no es para preocuparse. Hay que estar atento, hay que ver qué pasa con este diálogo que ocurrió con Venezuela y simplemente estar vigilando esa situación, porque sí los factores económicos tuvieron algo que ver con esa designación. Increíble. Todo lo que estamos viendo, a la larga, todo esto que está pasando en Rusia y Ucrania obviamente afecta de alguna manera a los Estados Unidos. Vamos a ir después con más preguntas. Abogado, vamos con el tema de Cuba. Sí. Está pasando en la Embajada de La Habana y obviamente, ¿qué pasa también con el ajuste cubano? Bueno, básicamente el 23 de febrero del 22 hubo una decisión importante de un caso federal que se titula Ravelo versus Mallorca. Si tiene que ver con la elegibilidad para a ciertos cubanos bajo la ley de ajuste cubano. Y básicamente es si usted es nativo ciudadano de Cuba, quien cumple con la definición de extranjero pidiendo admisión en un punto o puerto de entrada, quien antes de que le firmaran una orden de deportación, en el dado caso que se la hayan firmado, usted fue puesto bajo libertad condicional pendiente corte con un formulario I-220A, que es la orden de libertad bajo palabra, y esto ocurre entre el 12 de enero del 2017 y el 17 de noviembre del 2021, si no ha salido del país, en teoría, a pesar de que esa libertad tal vez no fue con la clasificación de parol, que es una admisión temporal al país, técnicamente se va a considerar un parol para el propósito de poder calificar bajo la ley de ajuste cubano. Entonces, aquellos de ustedes que nos estén escuchando o nos estén viendo que cumplen con estos criterios, es importante que revisen sus casos con sus abogados para ver si deben de presentar su caso de ajuste cubano con esta libertad bajo palabras, un order of release on recognizance. En el dado caso que la hayan presentado y se la hayan negado, le están dando la oportunidad de reabrir ese caso. Es el formulario I-290B, pero es importante notar que tienes un año a partir de esta publicación, este aviso, este anuncio del 23 de febrero del 22, es decir, hasta el 23 de febrero del 23, y como la moción de reapertura debe de presentarse a los 30 días de la negación, es importante notar en esa moción de reapertura fuera de tiempo, guión, ajuste cubano negado por no admisión o parol, para que ellos sepan que es un caso que entra bajo los parámetros de este arreglo que se llegó en este caso federal, que fue una demanda colectiva. Así que referente a eso, es una buena noticia porque muchísimos cubanos han llegado. Recordemos que el 12 de enero del 17 fue cuando se eliminó la política de pie seco, pie mojado, y muchos cubanos sí han sido liberados bajo palabra, pendiente corte, y hemos estado argumentando, es un argumento técnico, que eso constituye de jure para propósitos legales un parol, de tal manera que deben de poder calificar, y esto es un reconocimiento de ese argumento en el caso de las personas que acabo de describir. Pero en el caso que usted haya sido liberado pendiente corte con esta orden de libertad bajo palabra o inclusive bajo fianza emitida por el Departamento de Seguridad Nacional, revisen sus casos, porque existe la posibilidad de poder argumentar que usted fue admitido bajo parol bajo estas circunstancias. Bueno, son buenas noticias de alguna manera para todo lo que está pasando en estos momentos. Y también, abogado, acá nos dicen, bueno, tenemos muchas preguntas, pero vamos a ir con esta. Básicamente dice, ¿cómo calificar como refugiado desde afuera? Es decir, sin estar en los Estados Unidos. Excelente pregunta. Existe la posibilidad, de hecho, los cubanos podían pedir refugio en la Embajada Americana en La Habana. Todavía la Embajada Americana en La Habana no está capacitada para esto.
De hecho, hubo un anuncio reciente de que van a empezar a tramitar visas de inmigrantes, no en todos los casos. La sede principal va a seguir siendo Guyana, pero sí van a atender uno que otro caso de visa de inmigrantes, no cualquier otro tipo de caso. Pero a la pregunta del televidente, básicamente es pedir refugio en una embajada americana que ofrezca la oportunidad de solicitar refugio desde el exterior. Recuerden que el refugio desde el exterior, asilo ya dentro de los Estados Unidos. Ahora bien, en el dado caso que no tengan la posibilidad de pedir refugio con una embajada americana o un consulado americano, técnicamente lo que le corresponde es presentarse con la ACNUR, que es la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados, solicitar su refugio con dicha agencia de las Naciones Unidas. En el dado caso que la ACNUR reconoce que usted califica como refugiado, entonces técnicamente ya no eres deportable al país de origen. No necesariamente implica que le vayan a dar un estatus legal en el tercer país donde usted se encuentra, lastimosamente, pero al menos no lo pueden regresar al país de origen y eventualmente deben de calificar para un reasentamiento en un tercer país para que puedan entrar como refugiados producto de esa determinación de la CNUR. Importante, muy importante. Como siempre digo, aprendemos a diario y sobre todo para que las personas, sobre todo nuestra gente latina, tengan más información. Abogado, los teléfonos están saliendo en pantalla donde las personas pueden comunicarse con usted para cualquier tipo de consultas. Por acá había una pregunta, es, abogado, si queremos hacer consultas desde fuera de Estados Unidos, ¿podemos hacerlo con usted? Sí, como no, si se trata de un tema inmigratorio para llegar a este país, con muchísimo gusto ofrecemos consultas telefónicas y sí atendemos muchísimas personas, no solamente a través de todos los Estados Unidos, pero desde el exterior. Claro que sí. Abogado, un placer tenerlo esta tarde. Esperamos tenerlo otra vez aquí en el programa. Muchas preguntas que siguen entrando. Vayan a las redes de abogado Ángel Leal en Instagram y también en Facebook, obviamente. Así que, y cualquier consulta, están los teléfonos en pantalla 305-856-3139. Y también pueden escribir el email a consultas@angelleal.com para las personas que también nos están oyendo a través de los podcasts. Abogado, que tenga una feliz tarde. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por estar aquí en The Magazine. Encantado, un placer, un honor y encantado de saludarle y espero verle pronto. Un gusto saludarle de nuevo. Gracias, abogado. Que tenga una feliz tarde.